internacionales en América Latina y negociaciones de paz en el contexto del Medio Oriente. Muchísimas gracias. Hola, tengo que hablar despacito porque si no. Buenas tardes a todos, un placer estar aquí y muchas gracias por la hospitalidad. Ustedes se despertaron temprano por el temblor, yo me desperté temprano para venir de Washington. No me vine de Jerusalén, pero más o menos estamos todos sonámbulos, así que voy a tratar de mantenerlos despiertos en la próxima media hora. Formalmente quiero agradecer a mi colega y amigo Roberto Domínguez, que hizo contacto con el profesor Fausto Quintano Solorzano para venir y dar una charla, y de hecho, Fausto, tú me invitaste a reflexionar. Es una charla quizás un poco diferente, un poco personal. Trataré en la próxima media hora comentar y luego abrir al diálogo sobre un poco sobre mis 43 años, es decir, ustedes son jóvenes, ¿no? Primer año y medio. Bueno, yo empecé donde están ustedes en el año 1979, ¿no? Y digo, sigo siendo un estudiante. La diferencia entre ustedes y nosotros, bueno, de hecho acá en la UNAM, es una universidad pública, no tienen que pagar para estudiar. En una universidad general tiene que pagar para estudiar, a nosotros no nos pagan para estudiar. ¡Qué genial! Es decir, no, esto no es un comercial para que sean profesores, pero el lujo y el placer intelectual de seguir estudiando. Y eso lo vamos a compartir. Este año estoy como profesor invitado de Israel en la Universidad de Georgetown, cátedra de Goldman, y también miembro del Instituto de Israel en Estados Unidos. Sé que la charla, y me voy a tener al tema y al título, se enfoca un poco sobre el análisis del estudio, los retos disciplinares. El castellano también es un poco, yo soy argentino de origen, todavía se escucha, y también tengo 40 años en Israel, que agrega un poco al acento un poco extraño, un poco griego, si ustedes quieren. Pero si ustedes quieren, la idea es, y yo sé que los profesores somos como la pila de la red, ¿no? Podemos hablar y hablar hasta por los codos, pero trataré no más de media hora para poder dejar lugar a los comentarios de Mariana, en primer lugar, y luego vuestras preguntas. Y si las preguntas ustedes quieren derivar a temas quizás un poco más candentes respecto al conflicto en mi región, entre Israel y Palestina, y los palestinos están invitados también. ¿Ok? Bueno, entonces, el título de los retos disciplinarios, tenía el español oxidado, pensaba al principio en los retos disciplinarios, pero no disciplinarios, sino disciplinares. La reflexión en los retos en la disciplina para el estudio de las relaciones internacionales. A ver. Ok. Entonces, en la próxima media hora, que sea un poco monólogo, si tienen preguntas en la mitad pueden levantar la mano, pero digamos, vamos a dejar tiempo para luego dialogar. Y para mí es lo más divertido. Primero, que soy solo del lado izquierdo, entonces tienen que usar el micrófono. Segundo, a mí me resulta más interesante escucharlos a ustedes que escucharme a mí. Pero a los profesores nos gusta hablar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero compartir con ustedes? En forma muy breve. Reflexiones. Realidad versus teoría en las relaciones internacionales. Un primer punto. No les voy a hablar de la realidad. No voy a dar una charla sobre la escalada posible en la guerra entre Rusia y Ucrania, o el tema de cambios climáticos que nos concierne a todos, hacia dónde va la relación entre Estados Unidos y China. Sí, como primer punto podemos decir que muchas veces la realidad es mucho más compleja que las teorías que queremos y tratamos de desarrollar. La realidad a veces es mucho más interesante. Otro punto, y yo estoy muy contento porque Jerusalén es muy similar, que Relaciones Internacionales aquí es independiente o no es parte de ciencias políticas, sino que es una carrera, una licenciatura independiente dentro de la Facultad de Ciencias Sociales.
Y de hecho ustedes como estudiantes de Relaciones Internacionales tenemos la misma camiseta. ¿Por qué se lo digo? Y también vamos a mencionarlo porque es una gran pregunta. Si las relaciones internacionales son parte de la disciplina de las ciencias políticas, por ejemplo, hace una semana atrás en Montreal estaba el Congreso Grande de la American Political Science Association. Y ahí tienen política comparada, tienen American Government, que es súper aburrido, tienen teoría política, tienen relaciones internacionales. Por otro lado, algunos nosotros pensamos que los estudios internacionales, International Studies, no es solo ciencias políticas, puede incluir historia internacional, derecho internacional, va más allá. Pero esta es una discusión que no ha sido resuelta. En la ponencia la voy a dividir en tres partes. Primero, en forma muy breve, vamos a hacer un paseo por el túnel del tiempo, desde 1979 hasta el día de hoy, con un poco de reflexiones personales, del momento que como ustedes empecé a ser estudiante hasta el día de hoy, que soy un profesor cerca de jubilarme. Segundo, hablar en general de ciertos retos disciplinares para el estudio de las relaciones internacionales. Eso es un problema o retos que existen en todas partes del mundo. Existen aquí, existen en mi universidad, la Universidad de Jerusalén, que nos jactamos de ser la Harvard del Middle East, no sé si es cierto, pero hay otro tema que también quiero mencionar y que no es menos importante. Hay retos disciplinares para el estudio de las relaciones internacionales en América Latina, y son más particulares. Les sugiero que lean, por ejemplo, la obra de nuestra colega Arlene Tickner, que está en Colombia. Ella ha escrito años sobre ese tema y voy a tratar de terminar en esta agenda un poco ambiciosa con conclusiones y abrir al diálogo. Vamos a ver, read my lips, si a las 6:15 tengo que callarnos. Okay. Ahora, si me paro me siento, da lo mismo, ¿no? Por la altura, así que me voy a quedar sentado. Reflexiones personales. Yo empecé a estudiar relaciones internacionales con ciencias políticas en la licenciatura en la Universidad de Jerusalén en 1979, cuando tenía 19 años, que supongo quizás la edad de ustedes, más o menos. Y uno puede decir que a fines de los años 70 y hasta, digamos, fines de los años 80, todavía teníamos la Guerra Fría. Para usted la Guerra Fría es como, yo digo, yo nací cuando Fidel Castro tomó la Revolución Cubana, ¿no? En el 59. Ahora, ese periodo de estudiar las relaciones internacionales, mirándolo desde el 2022, parece ser un periodo de mucha certidumbre. Es decir, hoy día es muy, muy caótico, ¿no? Es un poco citando al Discépolo Cambalache, el tango en Buenos Aires, el mundo será una porquería, está todo dado vuelta. Cuando uno va hacia atrás y mira los años 70, 80, capaz que la edad nos vuelve nostálgico, pero había una gran certidumbre en el estudio y la práctica de las relaciones internacionales. Era el periodo de Trump, y luego una nueva Guerra Fría con Reagan. Luego vino el señor ahora difunto, que pena, el señor Gorbachev, terminando la Guerra Fría, pero un periodo de certidumbre que sabemos que era un mundo bipolar, dos superpotencias, y eso hoy día no existe. En esos años, en términos de la disciplina, y también suena un poco risueño mirándolo hacia atrás, las grandes discusiones eran entre el neorrealismo de Kenneth Waltz y el neoliberalismo institucional introducido por el señor Cohen. El neo, que mirándolo desde hoy parece ser ventanas absolutas, relativas, y la gran teoría de los años 80, uno con los años se vuelve un poco cínico, no es que no sea importante porque existe, pero ha sido trascendida dentro del tema de la gobernanza global, era la teoría de los regímenes internacionales. En los años 80, cuando yo empecé a estudiar, los regímenes internacionales eran estas islas de cooperación en diferentes temas: seguridad,
Antártica, derechos humanos. Vamos adelante en todo el tiempo, si no vamos a necesitar 3 horas o 4. En los años 90, ya digamos en el segundo título, ya haciendo el doctorado, en los años 90, en el estudio de las relaciones internacionales aparece el constructivismo. Es importado de la sociología. Y un colega, ex profesor mío, Manuel Adler, el gran profeta del constructivismo, lo llama la revolución constructivista, ¿no? Que, de hecho, con el fin de la Guerra Fría, trata de dar otro matiz, estudiar las relaciones internacionales como una realidad social, no una realidad objetiva, es una realidad intersubjetiva, ¿no? Y viendo hacia atrás qué ocurría en los años 90, con el fin de la Guerra Fría, también hay un momento, ahí empieza el momento liberal, el momento unipolar, un gran optimismo, no sé si se acuerdan, no habían nacido ustedes, pero si leen a Francis Fukuyama, ¿no? Se acaba la historia, estudiar relaciones internacionales va a ser muy aburrido, ¿no? Porque vamos a ser todos liberales, China va a ser liberal, Rusia, Yeltsin va a ser liberal, ¿no? Uno dice, wow, ¿cómo nos equivocamos? ¿No? Y también en una época optimista, porque en los años 90 se acaban muchos conflictos regionales, en América Central, en África del Sur, en el sudeste asiático, inclusive en mi región, en el Medio Oriente, 30 años atrás, el proceso de Oslo y demás. Una época muy, muy optimista, que yo digo sigue hasta los principios de los años 2000, y los años 2000, y para bien o para mal seguimos la batuta de los yanquis, ¿no? Del vecino al norte, ¿no? Lo que dijo en su momento Stanley Hoffman, relaciones internacionales es una disciplina americana, norteamericana, tendría que haber dicho. 2001, los atentados de 9/11, ¿no? Es al revés, es 11 de septiembre, ¿no? Nosotros lo recordamos cuando en Chile es el derrocamiento de Allende, ¿no? Que no es menos importante, pero nuevamente es otra etapa para estudiar y para entender las relaciones internacionales. Porque ahí comienza la guerra contra el terror, el involucramiento de Estados Unidos en Afganistán, en Irak, y una nueva fase en la realidad y en el estudio de las relaciones internacionales. Siguiendo adelante, y esto ya es hace 10, 15 años atrás, hay una enorme subida que no es del día para otro, pero es la subida de China, ¿no? Y de alguna forma el decline, si un poco el español está oxidado, me disculpo, sigue siendo mi idioma preferido, pero no lo uso diariamente. La subida de China, el decline del orden liberal, la proliferación de guerras civiles en el mundo, por ejemplo, en mi región comienza a estar la primavera árabe con todo ese optimismo al principio, que eso degenera en guerras civiles. Lamentablemente, hoy día el único país árabe que se había democratizado, Túnez, ha establecido un orden autoritario, y el decline del orden liberal, que es algo que muchos lamentan, que se puede debatir, nos lleva al mundo actual, que de hecho en este siglo XXI hablamos de un mundo muy globalizado, con problemas globales que no pueden ser resueltos por las grandes potencias de forma unilateral, problemas globales que lo hemos experimentado y seguimos con esto, ¿no? Que es la pandemia, el COVID, que es el cambio climático, y nuevamente lo que estamos viendo en los últimos 6 meses, y no sabemos a dónde va, es esta guerra, que no es la única guerra, no creo que sea tampoco la guerra más cruenta, pero la forma, digamos, tan brutal que Rusia viola la norma de integridad territorial. Y ojo, no estoy diciendo acá que
Putin, y yo digo de forma abierta, nosotros sabemos que Putin era un asesino, ¿no? En términos de política interna, ahora sabemos que es un asesino de masa, pero ojo, la historia es mucho más compleja, ¿no? Que hay que entender un poco qué pasa con NATO, qué pasa con la posición de Estados Unidos y demás, y de hecho nos da una visión que acá estoy volviendo al Nuevo Testamento, Cubales, ¿no? ¿A dónde van las relaciones internacionales? Es una pregunta muy compleja. Ok, sigamos. Como dije, la parte central de estos puntos que lo hago destacando un poco para provocar los retos disciplinares para el estudio de las relaciones internacionales en general. Si puedo compartir con ustedes un poco una reflexión personal, cuáles son los retos actuales que tenemos que tomar en cuenta y que para algunos de ustedes que están comenzando la carrera y capaz que quieren ser diplomáticos y quieren cambiar el mundo, que eso me parece muy bien, para bien y mejorar el mundo, es un poco quizás ser más conscientes de una crítica o autocrítica. Primer punto, hoy día tenemos un gran pluralismo en la disciplina, es decir, no hay un paradigma principal. Y si ustedes estudian, ustedes saben, las relaciones internacionales las ordenamos de acuerdo a paradigmas. Realismo, liberalismo, marxismo, la escuela inglesa, que espero que la estudien aquí, constructivismo, que para mí no es una teoría de relaciones internacionales. Hoy día se habla de postcolonialismo, feminismo, poststructuralismo, hay muchos ismos. Pero no hay un paradigma principal. Tampoco hay un problema principal. Si uno ve la historia de las relaciones internacionales, si uno ve atrás 100 años, por ejemplo, empieza después de la Primera Guerra Mundial, siempre hubo un puzzle. Por ejemplo, entre las dos guerras mundiales, un puzzle que a mí siempre me interesó, que es el problema del cambio pacífico, ¿no? Que era la cuestión con Alemania, revisionista en términos étnicos. Siempre hubo un problema de gran envergadura. Yo creo, capaz que hoy día, en forma paradójica, esta guerra en Ucrania está devolviendo, ¿no?, como un razón d'être a la disciplina. Pero, de alguna forma, estamos buscando una nueva identidad. Y como segundo punto, y yo lo veo en forma crítica, yo veo un poco como dinosaurio, ¿no?, en ese sentido, si uno ve, analiza, no sé aquí, las revistas, yo conozco más las revistas en inglés, confieso, pero por ejemplo uno ve en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas hay un gran énfasis en metodología. En revistas que hay un montón de ecuaciones, hace falta una licenciatura en matemática para entender, estoy exagerando obviamente, ¿no? Por un lado, o también hay toda una literatura con un lenguaje muy obtuso, ¿no? Muy, inclusive más que constructivista, poco positivista y demás. Lo que quiero decir, y lo digo asistiendo en los últimos 30 años a conferencias, leyendo papers, que como que hay un demasiado enfoque en el método y no demasiado enfoque en las ideas. Las ideas, no hay demasiada demanda. Como que, de hecho, la disciplina promueve técnicos, y pueden ser técnicos de gran calidad y no intelectuales. Cuando yo se los digo, y acá la mayoría de ustedes son estudiantes, la idea es ser críticos, hacer preguntas, ser críticos y jugar con ideas, jugar con teorías, a pesar que las teorías no puedan funcionar en la realidad. Un siguiente punto que también quiero compartir, y yo solo sé porque soy medio sordo, diálogo de sordos. Estamos en silos, es decir, de alguna forma hay escuelas y no hay diálogos, ¿no? No hay diálogos entre los diferentes issue areas, entre los diferentes temas, entre las diferentes escuelas, ¿no? Como que está compartimentalizado, si existe el término en español. Eso existe dentro de la disciplina y eso existe también, ni que hablar de un diálogo interdisciplinario, porque yo creo que
como cientistas sociales o investigadores de relaciones internacionales, no podemos entender la realidad sin consultar otras disciplinas o explicaciones de ciencias sociales o de historia o de filosofía. Por ejemplo, psicología. Se murió el mes pasado uno de los profesores más eminentes, Robert Jervis, de la Universidad de Columbia. Y Robert Jervis estudió un montón de cosas, entre otras la cuestión de la psicología, ¿no? La cuestión de la psicología y los errores de misperceptions, de la falta de percepción. A lo que me refiero es que hay una necesidad de diálogo interdisciplinario que, como tenemos esta tendencia a enfocarnos en cosas pequeñitas, no existe suficiente. Un quinto punto que yo creo que también es un reto. Muchas veces, como en relaciones internacionales queremos hablar y nos gusta hablar de temas actuales y candentes, hay un peligro de lo que podemos decir presentismo, ¿no? Es decir, nos enfocamos en lo que ocurre hoy y ahora, no vamos atrás. Si vamos atrás, vamos un poco para atrás. Lo máximo que vamos para atrás es al Congreso de Viena, después de Napoleón, ¿no? Como que ahí empezaron las relaciones internacionales. Yo creo que eso es un gran error. Voy a tomar, disculpen. Un sexto punto. Como ustedes ven, esto no es demasiado coherente, pero jugando a tirar un poco de ideas. Yo creo que en la disciplina de las relaciones internacionales, capaz que eso está cambiando, pero si uno ve en forma tradicional, hay una contradicción inherente entre la idea, inclusive el nombre de relaciones internacionales, que vemos el mapa territorial, ¿verdad? Vemos el mapa con los 193 países en la ONU, que es lo que se llama metodología territorial, es lo que entre mi edad, que son más jóvenes, estamos acostumbrados a hablar todavía, y el juego sigue, ¿no? Ahora en las Naciones Unidas está el show, o el circo, o la Semana Mundial, ¿no? Que está basada en esta idea, y como lo dijo el secretario de la ONU, eso contradice los desafíos globales. Hoy día tenemos desafíos globales. La pandemia, el cambio climático, las crisis de alimentación, refugiados, el tema nuclear, que son desafíos globales, que no pueden ser resueltos de acuerdo a una lógica territorial. Entonces acá hay una contradicción entre el mapa político del mundo y realidades globales que son transnacionales. Y esto sigue, ¿no? Es decir, de ahí, y quiero agregar, y también lo digo de alguna forma, hay un desarrollo muy positivo en el estudio de relaciones internacionales. Eso ha sido tomado por profesores como Barry Buzan en Gran Bretaña, Amitai Acharya, que viene del sudeste asiático, está basado en la American University de Washington, que es estudiar las relaciones internacionales como una disciplina global y no solamente como una disciplina anglosajona. Puedo hablar paréntesis y recomendar, también hacer propaganda, lo que me gusta hacer a los profesores, ¿no? Un libro recientemente editado por Amitabh Acharya, Diana Tusi y Melissa de Cianzo, donde Daniel Mayer y yo tenemos un capítulo sobre América Latina y las relaciones internacionales globales. Es decir, se ha abierto, y yo creo que eso estaba overdue, ¿no? Ya tenía que haber pasado hace mucho. Las relaciones internacionales como disciplina no son solamente anglosajonas, sino que hay un elemento global que incluye nuestra región, América Latina. México es parte de América del Norte, pero es parte de América Latina, ¿no? Y debe incluir también autores de África, de Asia, del Medio Oriente.
reflexión que tiene un poco que ver con lo actual, cuando Fausto, usted tiene ahora la misión de actualizar los retos de la pandemia en términos de educación, ¿no? Es decir, es un gusto compartir acá en presencia, ¿no? Pero ustedes supongo han experimentado el año pasado lo híbrido o lo virtual, ¿no? Es decir, y lo híbrido va para bien y para mal, ¿no? Porque lo híbrido permite hoy día achicar el mundo, hacer conferencias híbridas. Por otro lado, yo creo que no hay alternativa. Si va a haber alternativa virtual, pues nos pueden despedir, ¿no? Es decir, no hay una alternativa al contacto humano interpersonal. Yo creo que la pandemia ha abierto, por ejemplo, les puedo contar, eso ocurrió en todo el mundo, eso hace 2 años y medio atrás. En la Universidad Hebrea, en una semana nos tiraron a la piscina o a la pileta, ¿no? De repente aprendimos qué es el Zoom, ¿no? Es decir, ustedes también, pero imagínense, de alguna forma, tanto ustedes como nosotros pudimos salvar la carrera académica, mientras que, es decir, somos privilegiados, ¿no? Y eso ha tenido consecuencias que todavía hay que ver qué hacer en términos didácticos. Un noveno punto, y un poco mirando hacia adentro, yo creo que uno de los retos disciplinares de la Relación Internacional de Ciencias Políticas es que hoy día las democracias están en peligro. Y yo creo, y lo digo con mucha pena, y salió una doble L porque los IPE que hacen castellano, no inglés, hay una intolerancia intelectual que a mí me preocupa. Esa intolerancia intelectual va de ambos lados. Es decir, hay una intolerancia intelectual tanto del lado de la derecha, tanto del lado de la izquierda. Cuando, se lo digo a usted, como le digo a los estudiantes, esto es una reserva natural, que hay que cuidarla, y hay que ser tolerante. Y en diferentes contextos hay estudiantes que no se sienten seguros de expresarse precisamente por esta intolerancia intelectual que hace peligrar a las democracias con populismo de izquierda, populismo de derecha, y no voy a entrar en detalle. Un punto décimo que de alguna forma se está tratando de reparar o de mejorar. Piensen ustedes en los silencios que hay en la disciplina, es decir, qué no se ha estudiado y que ahora quizás se está poniendo de moda. Les estaba comentando que lo que rescaté de los paneles, algunos son aburridos. A propósito, cuando sean estudiantes de posgrado, vayan a conferencias internacionales, presenten y ahí van a ver que ustedes no son, ustedes pueden presentar papers de calidad mejores que el profesor, ¿ok? Pero a lo que voy, un tema de moda hoy día es el tema postcolonial, decolonial, el tema de la raza, el tema del racismo, como que no existía. Y acá les sugiero, como lectura, está en inglés, un artículo de Steve Smith del año 2004, donde él refleja en los silencios de la disciplina. Por ejemplo, argumentando que el enfoque, que lo vemos hoy día también en la guerra en Ucrania, tenemos el enfoque en la guerra en Ucrania. Casi nadie habla de la guerra en Etiopía. La guerra en Etiopía, la guerra civil en Etiopía, es más cruenta, más larga, ¿no? Que las víctimas son mujeres y niños. Es decir, hay unos grandes silencios en la disciplina que no han sido tomados en cuenta y que hay que tomar más en cuenta. Y eso se puede referir al punto de la falta de objetividad, que de hecho, si ustedes leen a Robert Cox, también lo dice como reto disciplinario, si lo dije bien, es que hay siempre una falta de objetividad, en el sentido que cada uno de nosotros pretende ser objetivo, ecuánime, etc., pero siempre las teorías son respecto a alguien, respecto a algo para lograr algo. Es decir, hay que tomar en cuenta eso. Ya estoy casi terminando en términos generales. Como hablé antes de la pandemia y el Zoom,
yo creo que hoy día, y ese es un tema que no lo tomamos demasiado en cuenta, hay muchos retos tecnológicos. Inclusive viendo a ustedes como nueva generación, soy consciente de que ustedes son la generación del WhatsApp y del teléfono celular, que lamentablemente ya no leen libros, todo es virtual. Y de hecho la tecnología es muy positiva, pero la tecnología puede también incidir en el estudio que tratamos de hacer acá en la universidad. Para finalizar, en términos generales, si están realizando un currículum, y eso es algo que ocurre en universidades públicas como la vuestra o la mía, la Universidad Hebrea, Georgetown no es una universidad pública, claro, es un caso diferente. ¿Cómo balancear entre el estudio y la investigación? Porque no sé si ustedes saben, como estudiantes universitarios, en universidades de research, de investigación, se le da un poco más de prioridad a los investigadores que investiguen, que traigan fondos, que publiquen. Cuando para mí, por lo menos en mi opinión personal, no es menos importante el tema de enseñar. Es decir, nosotros somos maestros, nosotros somos profesores, no solo investigadores. ¿Y cómo mantener el balance? Ese es uno de los grandes retos en la disciplina. Y quizás también para reflejar con cierta ironía lo que uno intenta hacer, yo lo estoy tratando de intentar hacer desde el 93 hasta el día de hoy, cómo tratar de racionalizar frente a un mundo caótico, ¿no? Es decir, cómo tratar de verlo. Para darles una idea, y hagamos un poco de trivia, a ver si identifican este cuadro. Ok, ¿y qué tiene esto que ver con las relaciones internacionales? Bueno, acá está el micrófono, para si alguien quiere un segundito y ya seguimos, ya termino. Es decir, ¿qué tiene que ver esto con las relaciones internacionales? Las meninas de Diego Velázquez. Sí. Yo ya tenemos una pelota con micrófono, muy divertido. Y ahí tiene que trabajar. Hacer el micrófono. No sé si me escuché. Trata De las diferentes perspectivas, ¿no? Porque este cuadro se puede ver de diferentes maneras y cuenta muchas historias depende de la perspectiva en que veas. Sí. Entonces creo que las relaciones internacionales también pues, se puede ver de diferentes lados. Lo mismo saben lo que pasó en Ucrania. Sí. Unos estaban al lado de Ucrania y otros de Rusia, pero no saben que son esos dos países. Hay muchas influencias alrededor de este conflicto y pasa como en el cuadro. Depende de donde lo vean. Así es. Diferentes perspectivas, diferentes narrativas. El pintor está dentro del cuadro, fuera del cuadro, es decir, ¿no? Que de alguna forma es parte del mensaje al cual tenemos que tratar de llegar, ¿no? No hay una visión única, inclusive hay un término que algunos conocen pero no todos, la idea de Rashomon, ya sea el film de Kurosawa o la historia, el cuento del autor japonés, una historia que puede ser narrada de diferentes ángulos, ¿no? Y eso tiene que ser la forma de estudiar. 2 minutitos más para hablar quizás sobre los retos disciplinares en términos de América Latina. En términos de América Latina, y lo digo, yo he estudiado América Latina y Relaciones Internacionales para ilustrar un poco mis aventuras teóricas, está en la periferia real, es decir, digámoslo de forma clara, ¿no? Es decir, en la periferia real del mundo global, a pesar que uno no diga que no sea importante, y también hay una periferia teórica. Y yo creo, y eso es parte de nuestra misión, no hay suficiente reconocimiento a las contribuciones teóricas de la región al estudio de las relaciones internacionales. Y les menciono muy rápidamente 2 ejemplos. Uno de un difunto amigo que era brillante, Carlos Escudé, en Argentina, que desarrolló la teoría del realismo periférico,
la teoría de la dependencia. No la versión un poco burda de Wilder Frank, sino la versión más sofisticada de Cardoso y Faleto, que es un libro obligatorio, si ustedes no lo saben, deben leerlo, sea en español, sea en inglés. Yo creo que parte de no sé si es un problema, pero acá tenemos que justificar estudiar relaciones internacionales en América Latina, no es el problema cardinal. Es decir, yo hice mi carrera un poco divulgando, como decía Sherlock Holmes, por qué el perro no ladró. Es decir, explicando la larga paz de América del Sur, ¿no? Es decir, en América del Sur prácticamente no hemos tenido guerras internacionales. Es decir, el tema de guerra y paz en América Latina no es el tema cardinal. El tema cardinal son temas de economía, sociedad, pobreza, desigualdad, o en términos de seguridad, y ustedes lo conocen mejor que yo en nuestro país, la violencia doméstica, la criminalidad transnacional. Wikipedia se equivoca cuando menciona a México conflicto armado. No es un conflicto armado internacional, ¿no? Es otro tipo de conflicto. Este es el continente más imbalanceado en términos de desigualdad. Arlene Tickner, que la mencioné antes, dice hay más enfoque en la práctica que en la teoría, y si hay temas que hay que tomar en cuenta, la dificultad de gobernar y gobernabilidad, que no es solo relaciones internacionales, es hacia adentro, y también los silencios en la región. Yo creo que también en el estudio de relaciones internacionales aquí no se ha puesto demasiado énfasis, quizá en los últimos años, al tema indígena, ¿no? Es decir, y como estoy en México, siempre me gusta citar a vuestro presidente Porfirio Díaz, vuestra geopolítica particular, pobre México tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Es decir, en ese sentido, ustedes son muy importantes para Estados Unidos es muy importante para ustedes. Ok, para terminar, más o menos quedar dentro del tiempo, lo que les prometí. Tenemos este clash, desfasaje entre la realidad y la teoría de las relaciones internacionales. Y yo creo que nos llama un poco a ser un poco más humildes y también un poco explicar por qué en relaciones internacionales somos reacios a pronosticar, a hacer forecasting. Estaba leyendo en el Washington Post, en el avión, que por otro lado, si pronosticamos podemos pensar en las generaciones futuras, que no lo hacemos, ¿no? Pero pronosticar relaciones internacionales, les puedo citar de la Biblia, ¿no? Que en la Biblia, en el Antiguo Testamento dice, la profecía es para los tontos, ¿no? Pero acá hay un problema, ¿no? La teoría, ¡paf!, golpea contra la realidad, ¿y qué hacemos? Segundo, los invito, no sé quiénes se van a acordar de esta charla o de este monólogo hasta ahora va a ser un poco más diálogo, pensar en forma crítica e intelectual. Pregunten, lean. Yo estoy acostumbrado en Israel, mis estudiantes israelíes no han leído nada, pero ellos me van a challenging me, ¿no? Ellos me van a hacer preguntas. En Estados Unidos es más difícil porque son un poco más picados, ¿no? Es decir, más pasivos. Pero hay que pensar. Usted tiene que ser intelectual. Un tercer punto que llego a la conclusión, toda mi carrera he escrito sobre temas sistémicos o regiones. De hecho, hemos negligido, se puede decir, no negligido, ha habido una negligencia de los agentes, de los actores humanos, de la seguridad humana, del actor, no de la estructura, que ahí hay que poner más énfasis. Por eso, yo tenía un profesor, Arcabe, que decía, quizás suena un poco exagerado, somos la ciencia de la humanidad. Pero él también decía, y eso es más certezo, tiene más certeza, somos ciencia en los intentos, no en los logros, ¿no? Intentamos ser ciencia, no necesariamente en los logros, y con eso termino mi monólogo y los reto o invito a un diálogo. Muchas gracias.